Buenos días a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Patricia Silva, soy abogada, gerenta legal y oficial de cumplimiento de GNL Chile, principal empresa importadora y comercializadora de gas natural licuado para la zona centro-sur del país. Quiero agradecerles a todos y a todas por el interés y acompañarnos el día de hoy en este webinar, en este seminario internacional denominado El desafío de una transición energética segura, que ha sido organizado en conjunto con la Asociación de Gas Natural y el Centro de Transición Energética de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el cual vamos a tratar ciertos elementos claves para los desafíos del título de la canción, ¿no es cierto? Una transición energética segura. Antes de entrar en materia, quiero darle el espacio a Carlos Cortés, director ejecutivo de la Asociación de Gas Natural de Chile, para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Carlos, por favor. Muchas gracias, Patricia. Como representante de la Asociación de Gas Natural de Chile, es para mí un honor estar acá hoy en día con ustedes, participando de este seminario internacional de tan alto nivel, que estamos coorganizando en conjunto con el Centro de Transición Energética de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quiero agradecer en primer lugar, en nombre del directorio de nuestra asociación, la participación de nuestros expositores Alex Burns, Didier Olo y Shah Nasirov. También, Patricia, agradecerte a ti, quien eres la Legal Manager de GNL Chile, al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, al decano interino de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Renato Cabrera, y a Daniel Olivares, que es el director del Centro de Transición Energética de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este webinar internacional coincide nada menos que con los 20 años de vida de nuestra asociación gremial. Así que todos los temas que se discutirán esta mañana no podrían ser más oportunos, pensando en que estamos seguros de que el gas natural debe proyectarse hacia el futuro, jugando un rol clave para el desarrollo sostenible de Chile, por otros 20 o más años esperamos. El mundo enfrenta enormes desafíos energéticos. El proceso de descarbonización avanza decididamente en Chile. Sin embargo, ignorar la importancia de la seguridad energética puede llevar a crisis de suministro, con impacto negativo sobre gobiernos, el mundo productivo y la sociedad. Nuestro país, afortunadamente, cuenta con una robusta infraestructura de gas natural, cuya utilización no puede dejarse de lado. Por el contrario, aprovechar la disponibilidad de este recurso es una oportunidad para hacer eficiente el proceso de transición energética segura. ¿Es el gas natural una energía transicional? ¿Puede ser sostén de la seguridad energética y flexibilidad que requiere nuestro país por las próximas décadas? Permítanme un agradecimiento especial a nuestra agencia de comunicaciones Parla, a todo el equipo de Aire Consultores y a la productora Grupo Unico, sin cuyo comprometido apoyo y trabajo de meses esta actividad no hubiese sido posible. Finalmente, y sin más preámbulos, les doy las gracias también a todos ustedes por estar acá y acompañar a la Asociación de Gas Natural de Chile en su 20º aniversario. Bienvenidas y bienvenidos todos al seminario El desafío de una transición energética segura para Chile. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Aprovecho de saludar también a Daniel Olivares, ¿no es cierto?, director del Centro de Transición Energética de la Universidad Adolfo Ibáñez, y agradecerles por todo el apoyo en la promoción y organización de este webinar internacional. El tema lo dice todo, el título de la canción es clave: el desafío de una transición energética segura. Al final, ¿qué es una transición energética? Es el camino, son los cambios en los paradigmas y en los modelos, tanto en la generación, distribución y consumo de energía, para el efecto de disminuir lo máximo posible y eliminar las emisiones con gases de efecto invernadero. El camino no es fácil, y por eso es súper importante que discutamos estos temas, que tengamos estos seminarios, que la industria y la autoridad participe, para los efectos de tener el camino lo más posible avanzado y alcanzar nuestras metas relacionadas con la descarbonización, y a su vez también resaltar el rol que tiene el gas natural en esta transición y en este camino.
Bueno, pasemos a los temas importantes, ¿no es cierto? A nuestros importantes panelistas. Ya les dio la bienvenida a Carlos, tenemos un panel de lujo que nos va a presentar cuáles son los desafíos, cuáles son las claves, cuáles son los temas más relevantes, sobre todo tomando en consideración el contexto actual que tenemos, ¿no es cierto? Crisis por COVID y la guerra de Rusia en Ucrania. Pero sin más palabras, quiero darle la bienvenida, ¿no es cierto?, a Alex Barnes. Alex Barnes es director de Alex Barnes Associated y consejero del Global Glass Center. Alex es un consultor independiente, más de 30 años de experiencia en el sector de energía y en el sector del gas y el petróleo. Recientemente se convirtió en investigador del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, en el cual se desarrolla escribiendo sobre temas relacionados con la descarbonización, las redes de gas y el hidrógeno. También es consejero del Global Glass Center y tiene una licenciatura en Políticas, Filosofía y Economía de la Universidad de Oxford. Y actualmente también tiene un MBA de Henley Management College. El tema de su presentación, la crisis geopolítica, panorama internacional del sector energético y efectos sobre el mercado del gas natural. Alex, welcome. The floor is yours. Thank you, Patricia. Hello. Gracias, Patricia. Hola a todos. Gracias a los organizadores por invitarme. Ahora voy a compartir mi pantalla y espero que eso funcione bien. Voy a darles una vista general de qué es lo que está ocurriendo como resultado de la crisis de gas de Rusia y los efectos que eso tiene sobre los mercados de GNL. Vale la pena considerar cómo funcionaba el mercado europeo hasta comienzo de este año. Europa es un gran mercado de 480 PCMs suministrado por distintas vías y también GNL. Durante los últimos 15 años, Europa ha creado un mercado integrado único. Básicamente es una gran fuente de demanda. Y lo que ha significado es que para los cargos de GNL, que si no se necesitan, siempre pueden encontrar un mercado en Europa. Y lo que significó que Europa ha sido suministrado con gas, con contrato a largo plazo, con España, Italia y Francia, pero también ha habido gran crecimiento de contrato a corto plazo. Y lo que ha significado que Europa ha actuado como un mercado de balance para el mercado GNL global, que en sí mismo se ha vuelto más flexible. Y lo que significó es que por mucho tiempo Europa es el mercado de balance y se benefició del hecho que cuando los precios GNL estaban altos, tomaba menos GNL y tomaba más gas ruso, porque Gazprom era un buen proveedor para Europa en muchos años y aseguraba que Europa estuviera suministrado con gas. Y cuando precios GNL caían, Europa compraba más GNL Spot. Y uno lo ve en el gráfico al lado izquierdo y uno puede ver mi cursor. Pueden ver que la parte azul, estas son las importaciones flexibles de GNL a Europa. Y pueden ver que cuando los precios estaban altos en Asia, la línea verde aquí, menos de ese GNL llegaba a Europa y cuando los precios estaban bajos y comenzaban a llegar al precio europeo, el precio de mercado, TTF, esta línea azul aquí, entraba más GNL. Y lo que ha sido interesante, estos puntos verdes en la parte inferior, estos son recargas. Cuando los precios estaban altos en Asia y alto comparado a precios en Europa, cargos que estaban entregados en Europa eran recargados e enviados a Asia. Esto era el patrón histórico. Lo que uno también ve, los números en esta parte de la pantalla, es que GNL, reutilización, era bastante bajo, en promedio bajo, porque como dije, Europa dependía de GNL por alguna porción de suministro de gas, pero no era el actor principal y actuaba como una fuente flexible de demanda para GNL. Y esto funcionó bien por muchos años. Desafortunadamente, la situación completamente cambió y esto se debe a la invasión de Rusia en Ucrania y los impactos que esto ha tenido en los mercados de gas. Y lo que vimos al final del 2021 fue que gas ruso comenzó
hubo una reducción de oferta a Europa. Y esto es cuando los precios comenzaron a subir. Viendo al suministro ruso a Europa, esto es 2019, que es como niveles normales de 180 ppm. 2020, obviamente, tuvimos COVID, así que la demanda cayó en todas partes. Pero lo que es interesante es que incluso en 2021 estábamos saliendo del COVID y la demanda está aumentando. Uno nos vio un aumento de gas ruso y la mayoría de esta caída en comparación con 2020 fue en este último trimestre. Y ahora tenemos una situación donde gas ruso a Europa está bajo a 80% de un año normal. Eh, Son ahora solamente 27 BCM anualizados comparado con 180. Y hay una preocupación real de que esos flujos de gas van a terminar en algún momento en el futuro. Siendo honesto, no lo sabemos. Sabemos simplemente que estamos en una situación incierta. Lo que significa es que Europa ahora tiene que comprar mucho más GNL, y esto es lo que hemos visto este año. Este es un gráfico de EISA, que es el regulador energético de Europa, y ellos tienen un informe fantástico. Lo que uno ve aquí, vemos GNL compensando la caída de gas ruso. Y aquí está el precio TTF y el precio asiático. Lo que notan, antes mostramos que el precio asiático estaba por sobre o cerca al precio TTF. Ahora lo que estamos viendo es que TTF está subiendo por sobre los precios asiáticos, y eso es lo que está ayudando a atraer GNL al mercado europeo. Así que en vez de que Europa se transforme en una fuente flexible, en un mercado flexible para GNL, que toma los excedentes de GNL en otros lados, ahora tenemos una situación donde Europa no tiene esa flexibilidad y realmente necesita ese GNL porque tiene una gran brecha que llenar. Y podemos ver aquí lo cuales han sido los efectos. Esta es la primera mitad de 2021. Los suministros rusos estaban 30%, cayó a 20% en la primera mitad de 2022, es una caída de casi 30 PCM, y después una vez que GNL, particularmente de Estados Unidos, ha aumentado significativamente. Pero lo que es importante notar es que debido a que el suministro de GNL están apretados por el momento, ese gas que probablemente hubiese ido a otros lados. Así que efectivamente Europa está preparado a pagar altos precios para asegurarse que tenga suministro de gas. Y eso significa que otros países que quizás no puedan pagar esos precios altos no van a recibir ese gas. Y este gráfico esencialmente muestra cómo los precios han subido. Aquí están los precios normales en la parte inferior izquierda a mediados del 2021. Para final del 2021 comenzaron a aumentar. Había preocupación de que no se estaba almacenando gas, y uno puede ver que los niveles de alrededor de 25 euros por megawatt hora están por sobre 100. Y han habido altos alzas entre medio. Así que nos enfrentamos a un shock de oferta bastante importante. Esto muestra cómo los terminales al comenzar tuvieron bajos niveles de utilización, y uno puede ver 2021 versus 2022. Uno puede ver a través el uso de términos ha aumentado. Esto muestra que Europa está dependiendo mucho en GNL para reemplazar la caída en gas ruso. Esto es el llamado el programa de REPower EU, que tiene que ver que cómo enfrentamos la situación rusa. Lo que es importante observar para el 2023 indica que tenemos que importar unos adicionales de 50 BCM por año, y este es un aumento significativo. En perspectiva, es bajo un poquito menos del 10% de todo el mercado de GNL. Mientras tanto, por lo tanto, significa que estamos en un mercado bastante apretado. Y este gráfico
Para darles una idea de la escala del mercado de GNL, uno ve que el mercado total es un poco por sobre 500 BCM y los flujos rusos, 180 BCM, es equivalente a 35% del mercado global de GNL, así que perdiéramos si todo el suministro ruso, efectivamente, a menos que tome otras medidas como eficiencia energética o el uso de fuentes alternativas de energía. Y este es un gran pedazo de suministro. Y los 50 BCM es equivalente a el doble de las importaciones de Centro y Sudamérica de 2021. Como dije, Europa se ha pasado de ser un mercado de balance a transformarse en un mercado que va a causar gran impacto en el mercado en general. Y otra señal de que Europa va a ser un actor más grande en general en el lado izquierdo. Vemos los terminales existentes, de cómo se estaban utilizando, lo vimos antes. Y tenemos terminales propuestos y algunos los terminales alemanes van a estar listos antes de lo anticipado, el siguiente año, por ejemplo. Así que para concluir, tenemos una situación de que efectivamente, por muchos años, Rusia era un proveedor de gas, asegurándose que Europa tuviera suficiente gas. Esa situación completamente cambió. No puedo ver una situación donde el gas ruso nunca va a ser de nuevo permitido que juegue un rol tan importante como antes, simplemente porque Europa ha sido muy afectado por el corte de suministro de gas ruso. La falta de alternativa en el corto plazo ha significado que Europa está dispuesto y hasta ahora puede pagar precios altos por GNL. Pero claramente esto tiene un impacto en otros compradores hasta que más GNL esté disponible. Y los impactos a largo plazo en el mercado de GNL depende de la política europea. Europa dice que quiere ser emisiones cero para el 2050, pero requiere una implementación de distintas políticas, por ejemplo, reducir la demanda energética en general, mejorar la eficiencia, electrificación de la demanda con renovables, pero el consumo europeo de gas natural va a caer si Europa cumple con sus objetivos de 2050. Europa seguirá siendo un consumidor importante de gas para el 2050, pero ya sea produciendo hidrógeno o en estaciones de energía. Pero queda mucho tiempo para el 2050 y muchas de estas políticas aún no entran en efecto. Y tratando de predecir ese futuro es desafiante. Espero que se le haya dado una vista general de cómo está la situación y voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora, una cosa más, mis detalles de contacto también van a estar disponibles para ustedes. Gracias, Alex, por tu presentación muy completo y claro. Algunas preguntas. Estaba leyendo alguna noticia esta mañana y han enviado una propuesta a los límites de precio de gas. Si nos puedes contar más de eso. Ha habido mucha especulación porque Europa está pagando precios altos. Entonces, ¿cómo gestionar esto? La Comisión Europea va a proponer límite de precios para el gas wholesale. En cuanto a los límites, lo han revisado. Es un poco más técnico, pero hay algunas propuestas ahí que son importantes para GNL. El primero es que están proponiendo una compra central de GNL, unir a los compradores y que las compras se hagan en conjunto para que la empresa europea tenga más poder de compra. Cuando uno revisa las propuestas, es poco claro porque dice que estos compradores tendrían que juntar su demanda y ver
cuánto necesitan y cuándo lo necesitan. Ya tenemos un mercado grande de GNL en Europa y eso ya hace la tarea de centralizar la demanda, que da señales a los ofertantes de GNL de que se necesita. Y el hecho de que hemos podido absorber mucho GNL muy rápidamente, básicamente estamos todo lo que podemos ahora. Es difícil ver cómo esta plataforma de compras centralizado pueda funcionar. La otra propuesta que tienen es tener un benchmark separado para GNL, porque muchos contratos de GNL están conectados a los precios TTF y dicen que hay una desconexión entre ambas. Pero creo que esto muestra una falta de comprensión en el rol que juega TTF. Y no es cierto cómo crear un benchmark en GNL que por definición va a ser menos líquido, con menos compradores y vendedores, que el TTF general va a llevar a mejores resultados. Yo puedo entender que la frustración que tienen los legisladores con los altos precios, pero son causados por algo muy obvio, un shock grande en la oferta y el mercado está funcionando exactamente como esperaría y está ayudando a lidiar con la crisis. No creo que estas propuestas sean muy útiles. Y tomando en consideración, ¿cuál sería tu recomendación con este tema? Hay que hacer algo para abordar los altos precios de gas. Son 4 o 5 veces más altos de lo normal. Así que hay que ayudar a los consumidores. Pero eso debería ser o debe ser entregando apoyo a los consumidores, ya sea domésticos o industrias. Y eso por una parte. Así que no estoy diciendo que no hagan eso y de tomar medidas de emergencia. En cuanto al mercado, lo que yo sugeriría es que el mercado está haciendo un buen trabajo en atraer GNL y también el mercado de electricidad está haciendo un buen trabajo señalando esto. Lo que hay que hacer, en vez de tratar de meterse en los mecanismos de precio, que hace un buen trabajo en distribuir recursos, hay que centrarse en incentivar medidas que puedan ayudar a gestionar y manejar la posición en Europa. Una de las cosas obvias en electricidad, gas, muchas veces se usa como la fuente marginal. Si uno en vez de proponer límites de precio, hay que permitir que las empresas inviertan en electricidad, ya sea baterías o demanda flexible para reducir esa demanda peak y aflojar la necesidad de gas. Y el beneficio de eso por sobre la medida a corto plazo es que hace exactamente lo que uno espera de la transición energética. En cuanto a demanda de gas, haría todo lo posible para que la gente utilice menos gas, ya sea a través de aislación. Pero en vez de subsidiar y poner límite de precio, uno debiera dirigir la inversión donde va a ser productiva en ayudar a llegar a cero neto. Really complete. Just one more last question. We talk about it, you mentioned it in your last answer. Entonces nosotros acá mencionó en su último comentario, y esto va a acelerar la transición de energía en Europa, y en teoría eso por supuesto es lo que podemos mejorar nosotros. Europa ha tenido metas de eficiencia energética desde el 2009, pero solo ha logrado tener sus metas no afectadas por el COVID, porque esto bajó la demanda, y esto puede ser para el paquete que tenemos para el 2025, pero esto también va viéndose afectado por la demanda que tenemos desde el 2020. Y en teoría podemos decir, si utilizamos menos energía, a lo mejor estamos más seguros y pueden ser menos vulnerables. El problema es que la pérdida, como yo dije hace un minuto, la propuesta parece ser un poco más a corto plazo. Y no estoy diciendo que no necesiten apoyo a corto plazo para los consumidores. Lo que estoy diciendo es que hay que ser inteligente para tener diferentes
medidas y también es un riesgo muy real cuando vamos viendo cómo funciona el mercado del gas natural y también cómo funciona el de la electricidad. Y estos mercados se vuelven menos eficientes. Entonces terminamos teniendo mercados de energía menos eficientes y si tienen un mercado menos eficiente, entonces no están entregando recursos de la mejor forma y va a ser más difícil lograr el cero neto. Y es un poco irónico que el mismo sector que ha tenido tan buen rendimiento al indicar el mercado en el que tiene que mejorar la demanda y en Europa vemos una reducción en la demanda y esto es algo con lo que no se debe jugar. Si es que empiezan a subsidiar los mercados de energía, entonces las personas van a consumir menos. Sí, definitivamente, Alex, y lo hemos visto en todas las partes del mundo. Empiezas a subsidiar y las personas no cambian lo que consumen. Muchas gracias nuevamente por tu presentación. Fue muy claro y un tema muy importante. Vamos a continuar. Nuestro siguiente panelista, disculpen el cambio de lenguaje, nos acompaña ahora Didier Holot. Didier es presidente de Eurogas y vicepresidente ejecutivo de Engie. También cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de energía y, bueno, por sobre todo en el sector del gas y el petróleo. Fue elegido presidente de Eurogas en junio del año 2021 y se unió a Engie, Gas de France, en 1993 y desde ese momento ha formado parte de esa compañía y como lo mencioné es vicepresidente ejecutivo de Engie. Didier Holot, bienvenido, te cedo la palabra, por favor si puedes compartir pantalla. Didier nos va a presentar ¿el gas natural sigue siendo una energía de transición? Didier, you have your mic off. Didier, perdón, ¿estás con tu micrófono en off? Sí, yo voy a hablar sin diapositivas. Como ustedes saben, Engie es una empresa de energía mundial y somos muy activos en Chile. Estamos en el negocio del gas en Chile, pero también en los negocios de consumo y soluciones energéticas también. Y yo voy a mencionar un poco más tarde cuando nos cambiemos desde el carbón al gas. Y esto es una fuente principal de energía. Y en primer lugar, yo tengo que contarles que en este momento estamos en una crisis energética del gas, y eso lo sabemos. ¿Pero por qué? Por tres razones principales. Primero, el gas es la forma más rápida de hacer una transición desde el carbón, por lo tanto, nos permite ahorrar lo mayor posible en nuestros dígitos del carbón. Y hay un excelente ejemplo en Chile, particularmente en que Engie solía operar con plantas de poder de carbón y eran plantas que nosotros habíamos acordado con el gobierno chileno hace 2 años. Comenzamos a convertirlas, a mejorarlas y a mejorar la inversión en energía renovable, pero también para transformar estas plantas a biomasa o gas para poder reducirlas significativamente en términos de la huella de carbono. Y eso es claramente una de las razones principales por qué el gas es parte de la transición y lo que nos permite evitar trabajar con el carbón. Y algo muy importante también que debemos mencionar es que cuando desarrollamos poder eólico y solar, tenemos relativamente intermitente energía y tenemos que complementar estas fuentes de energía con una energía que nosotros determinamos como desplegable. La utilizamos cuando la requerimos para apoyar estas redes. Y este tipo de plantas energéticas van combinados ciclos abiertos y esto nos permite completar rápidamente cualquier necesidad de poder cuando la energía eólica o solar le está dando fuentes intermitentes. Y esa es una de las razones principales porque el gas es un buen complemento al poder o la energía intermitente renovable.
También todos los estudios demuestran que se utilizan las redes de poder renovables con otros tipos de energía en conjunto, con una optimización global, van a tener un sistema de energía que al mismo tiempo va a ser más resiliente y menos costoso que si ustedes lidiaran solamente con algún vector de energía por separado. Y eso es muy importante. Es una parte muy importante del por qué el gas es parte de la transición. Ahora, si nosotros hablamos de la crisis de energía del gas actual, tenemos que ver que esta crisis tiene un impacto en la forma en la que vemos el rol del gas en la transición energética. En primer lugar, uno de los principales impactos es que no desacelera el reemplazo del carbón hacia el gas. Incluso hemos visto en Europa, pero también en otras partes del mundo, que las plantas que estaban cerrando de carbón ahora están abriendo porque el gas no estaba disponible y las personas necesitaban continuar teniendo estas plantas de carbón abiertas. Y también vemos algunas plantas de poder nuclear que están entrando en operación y hemos visto que su vida útil también se va extendiendo para poder entregar energía. Y en términos de la sustitución del carbón hacia el gas, China ha mostrado una alta capacidad para reducir esto y la razón del por qué China ha estado enviando GNL de vuelta a Europa y como Alex describió durante su presentación, es porque estaba desacelerando el reemplazo del carbón hacia el gas. Y lo mismo que vemos con la crisis y algo que también afecta, y no vimos en la presentación de Alex, es la desaceleración que existe en Europa, particularmente en algunos lugares en Europa, el poder renovable, ya sea eólico o solar, pareciera ser una solución más económica en comparación al precio. Y aquí nosotros esperamos, por lo tanto, que la crisis actual acelere la transición hacia la energía renovable, eólica, solar, pero también el biogás, porque debido al precio actual nos está mostrando una gran rentabilidad. Podemos utilizar la bioenergía a 1 o 2 veces el costo de producción sin tener que considerar siquiera la ventaja para el ambiente que también va a afectar el precio de este tipo de energía. Y para tomar un ejemplo, en un programa de la Unión Europea y de la Comisión Europea, dice que nosotros deberíamos acelerar la producción de la bioenergía y la asociación también nos va diciendo, la Comisión Europea nos está diciendo que esto es lo que falta en Europa. Por lo tanto, para el 2050, el biogás que se produzca en Europa podría reemplazar la cantidad total de gas que recibiríamos hasta el año pasado. El tercer punto acerca de qué es lo que está impactando la crisis actual también es la destrucción de la demanda. Y esto no aparece, pero es debido al precio del gas. Y esto está demostrando un alto costo de energía y un pobre valor agregado. Si es que ustedes están haciendo ladrillo, necesitan mucha energía y no pueden vender ladrillos al mismo precio que el oro o cualquier otro tipo de material. Entonces deberían verse afectados por el precio que tenga el gas actualmente. Si están trabajando con fertilizantes, ustedes saben que a los agricultores les van a cobrar también precios muy altos y ellos no van a poder trabajar con los precios actuales que tenemos. Y vemos esta destrucción que está sucediendo. Y lamentablemente, nosotros creemos que esta demanda va a volver porque algunas de las plantas van a continuar cerradas probablemente y quizás nunca vuelvan a abrirse. Por lo tanto, nosotros estamos muy a favor de reducir la cantidad
en lo que más podamos, pero lo que vemos que pasa hoy con el precio actual que existe es una destrucción total de la demanda y no solo una reducción de la demanda al nivel del suministro de gas que está disponible. Es por eso que yo no comparto la visión de Alex en este techo de precio porque creo que es una necesidad y creo que debería pasar y debería haber pasado hace 5 meses porque no hay un sentido de que todo lleva a la destrucción de la demanda. Pareciera ser que el precio alrededor de, digamos, 60 euros por hora, nosotros estamos pagando 200 y es una locura, nos entrega una señal diferente. Pagar 60 o pagar 200 es un precio que no se puede pagar y que está más allá de todos los límites y la mayoría de las industrias que utilizan este tipo de energía, nosotros deberíamos poner un techo al precio. Y el tercer punto que quiero mencionar es que claramente el gas renovable va a tener un rol muy importante en la transición energética futuro. Yo ya hablé acerca del biogás, que tiene un gran potencial, pero nosotros también deberíamos mencionar los residuos al gas, y aquí hay mucho plástico. Esto es un rol muy importante. Nosotros no podemos reciclar todo y esto se podría convertir a gas. Y también hay algunos desechos líquidos que se pueden convertir a gas hidrotérmico, por ejemplo, la gasificación hidrotérmica. Nosotros en Francia ya tenemos algunos pilotos para estos procesos y estamos tratando de producir este gas en base a desperdicios, también diferentes tipos de hidrógeno. Esto va a tener un rol muy importante. Todos están hablando del hidrógeno verde y azul, pero la verdad es que yo soy un creyente muy grande del hidrógeno que viene de hidrógeno y carbón negro de otra parte. Entonces, esto también puede ser una muy buena solución. Y yo debería recordarles a todos que también hay un hidrógeno natural. Y nosotros en ENGIE estamos tratando de producir esto en países como Brasil. Por otra parte, el gas natural, nosotros también creemos que esto puede ser una solución y vemos que en Europa, en Noruega, hay muchísimos pilotos también que están comenzando a trabajar con CO2 y también vemos que va afectando el consumo de energía en el proceso. Nosotros creemos fehacientemente que la energía renovable y aquellas de bajo carbón también van a ser roles muy importantes. Y como conclusión, me gustaría mencionar que para mí el jurado todavía tiene que decidir si es que la crisis actual de energía va a desacelerar la transición o no. Mi sentimiento personal es que va a tratar de acelerarlo y después se va a reducir, pero hay diferentes elementos que tienen diferentes roles acá para ver cuál va a ser el balance final. Pero mi convicción personal es que el gas va a tener un rol muy importante en este panorama final, al igual que las energías renovables y de bajo carbón, y estos van a ser también muy importantes para la transición a la que lleguemos en el 2050. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras, Didier, muchas muy claras, y comparto totalmente las conclusiones de que el gas no solo va a ser importante para la transición, pero sino que para el panorama final. Y tengo algunas preguntas que anoté y habla acerca de el biogás y el biometano, y sabemos que está compuesto de material orgánico, y tenemos suficiente de ese material para llegar a los números a los que nos mencionaba. En este tema hay muchos estudios que se han realizado en Europa, y inicialmente hay diferentes iniciativas en Europa, en algunos países que utilizan diferentes tipos, maíz, por ejemplo, y producción agrícola para el biogás, pero no estamos seguros de cómo se va a hacer. Hay muchos países como Francia y otros que están limitando la cantidad
de cultivos dedicados que se pueden utilizar para el biogás, al 15%. Esto significa que 85% de lo que se pone para hacer el biogás va a ser desecho de agricultura de las diferentes industrias, como la agrícola, y también van a ser diferentes cultivos que protegen, cultivos inteligentes que protegen el suelo en que están creciendo. Por lo tanto, no hay competencia entre la comida para los humanos o para los animales y la producción de biogás. Y nosotros vemos que hay un criterio muy importante porque la Asociación de Biogás Europea está diciendo que podemos producir alrededor de 50 BCM, que es un porcentaje de lo que tenemos ya para el 2021. Y nosotros confiamos es que el biogás va a tener un rol muy importante en el panorama a futuro. Perfecto, muchísimas gracias, Didet. Y tengo otra pregunta adicional, pero el hidrógeno verde, estamos todos hablando alrededor del mundo acerca de esto y en Chile estamos muy emocionados acerca de este proyecto. Nosotros tenemos algunos pilotos en el sur y también en el norte del país, pero hay diferentes tipos de hidrógenos que mencionaste. ¿Nos podrías contar un poco más, solo en algunas palabras, cuál es el nivel de desarrollo de cada uno de ellos también? Bueno, todos están hablando del hidrógeno verde, el gas natural, también el hidrógeno verde, porque en la mayoría de los casos es de bajo carbono y el verde también funciona para la electricidad y para diferentes otros usos. Pero hay diferentes formas de producir hidrógeno y sí, yo mencioné algunos, como por ejemplo el que utiliza metano. Si es que ustedes pueden producir carbón negro, hay un mercado para eso también. Por lo tanto, no tienen que capturar este CO2. Y hay muchísimos más. Yo menciono el hidrógeno natural porque hay alrededor de 23 millones de hidrógenos que se van produciendo en el mundo y la mayoría de esto va a desecho. Yo no mencioné esto, pero podemos hablar también del hidrógeno que se produce de la biomasa, hidrógeno que viene directamente de procesos de moléculas y sí va trabajando los laboratorios, no va a estar en el mercado antes de 6 o 7 años a partir de hoy, pero si funcionara, nosotros solo necesitamos arena y agua y tenemos hidrógeno. Y creo que vamos a ver diferentes formas de producir hidrógeno de bajo carbón. Y cuando vamos enfocándonos en estas formas de energía con hidrógeno de bajo carbono, esto va a ser una solución a futuro. Perfecto. La diversificación es la clave. Gracias, Didier. Gracias por tus palabras. Sigamos con el último panelista. Es doctor en Economía y doctor en Política, es profesor asociado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Magíster de Tecnologías y Gestión de Energías Renovables de la misma casa de estudios. La mayoría de sus trabajos y estudios los ha publicado en prestigiosas revistas en el campo de la política energética y ha trabajado en varios proyectos de financiamiento, tanto público como privado, como investigador principal y asociado, todo relacionado, ¿no es cierto?, con la transición energética, el rol de las renovables y el rol del gas natural. Bienvenido, Cha, muchas gracias por compartir tu pantalla. Aquí tenemos el título de la canción de Cha, ¿no es cierto?, el futuro del gas natural en Chile. Ya dejamos un poquito la política exterior y nos vamos a concentrar en la situación país, ¿ya? Y todo lo relacionado con la seguridad y la transición energética. Cha, bienvenido, te doy la palabra. Thank you very much, Patricia. Thank you for the great presentation. Gracias, Patricia, por la gran presentación. Es un placer para mí estar acá como miembro de la academia. Siempre disfruto estos encuentros para compartir nuestras experiencias y nuestras opiniones. Así que muchas gracias por ello y gracias a mis colegas. Mi presentación se centrará
en 2 puntos. Uno de ellos, la primera parte, hablaré un poco sobre el progreso de la matriz energética en Chile y los cambios importantes en la matriz energética en Chile durante las últimas décadas. Y en base a este concepto, y enfocado en la seguridad energética, hablaré sobre los elementos centrales de ello y por qué es importante. Y traté de presentar algunos números gráficos para explicar esto. Y la matriz energética, que quizás saben, en un país latinoamericano, la mayoría era dominado por hidroeléctrica. Comenzando de 1990, mientras la economía comenzó a crecer, han habido periodos con la integración de distintas tecnologías. Por ejemplo, en la expansión de carbón. Y básicamente, durante este periodo, y dividí esto en 2 periodos, antes renovables y después de renovables. En estos periodos, el país ha experimentado distintos tipos de desafíos y crisis. Y en el primer periodo, donde vemos hidroeléctricas y carbón, en este periodo básicamente el sector ha sido bastante volátil hasta 1998, 1999. El país experimentó una crisis debido a la crisis hidroeléctrica. Y al final de los 90, el país recibió por primera vez gas natural. Gas natural ha sido una puerta a la economía porque la economía ha crecido y gas natural ha ayudado a la economía. Y ha sido una fuente de gas de Argentina, pero estos periodos hay gas, la crisis de gas o caída en gas ha sido muy importante, y no solo en el sector energético, pero en la economía. El gráfico que vemos en 2000 y 2004, la economía ha sido dependiente en 35%, se basa en gas argentino. Pero durante estos años percibimos una caída rápida en este escenario. Hasta 2008 este porcentaje ha llegado a bajo 10%. Y esto ha sido compensado con diésel y motores y también con la entrada de nuevas fuentes de GNL y expansión de carbón. En este periodo, ¿cuál es el mensaje? Y 2 mensajes que podemos tomar de este periodo. Porque durante este periodo, la política energética se centró en atraer inversión en vez de competir, como mis colegas han dicho antes que yo. Porque este periodo se centró en atraer inversión. Y aquí el país pagó un precio por ello. La dependencia de fuentes externas causó esta situación. Y también observamos que
Y el desarrollo del sector energético ha fracasado en mantener el mismo ritmo que el crecimiento económico. Esto antes de la aparición de renovables. ¿Qué pasó entonces del 2013, 2010? El país ha experimentado nos hemos transformado en un país dependiente a un país energéticamente independiente gracias a distintos factores y tecnología y de utilizar fuentes renovables, haciendo del país uno de los hubs centrales en inversión energética. Muchas veces hablo con mis colegas en Europa. Los recursos renovables en Chile no es comparable con otros países porque tenemos casi el doble de fuentes renovables que Europa y otros lugares. Estos, por supuesto, estos factores han hecho Chile un lugar interesante para renovables. Del 2000 hemos visto grandes cantidades de inversiones al sector. Por ejemplo, en 2005 teníamos 0 solar. En 2022 tenemos casi 5 gigas y 18%. Con capacidad solar y eólico tenemos 31% de energía renovables y gas natural en 13%. Y aquí uno de los factores importantes en 2020 tenemos casi 40% de inversión extranjera. Y el sector energético es uno de los sectores clave junto con minería. Y lo que quiero decir, en esta era de renovables, los objetivos centrales del gobierno ha sido distinto. Y uno de los elementos clave para decarbonizar este sector, a la vez de cómo incentivar la competencia. Y debido a que a estos términos, 10 años atrás, no era la discusión principal porque faltamos inversión. Pero aquí en este escenario es distinto, donde ven mucha inversión, pero nuevos desafíos también. Uno de los desafíos es, tenemos un objetivo de renovables, 80% para el 2030, para generación renovables. En este momento tenemos 4.500 capacidad mega que hay que reemplazar con renovables. Y esto es un desafío, o es una tarea desafiante. En 2050 va a llegar a carbono neutral 0. Ahora, ¿cómo podemos entregar seguridad energética? Y seguridad energética, este concepto a veces es mal entendida por muchos. Y también tiene distinta explicación para este concepto. El componente de esta dimensión y estos parámetros cambia y depende del país. Por ejemplo, ¿por qué la seguridad energética es importante? Energía es un producto complejo, tiene distintas implicancias políticas, regulaciones, economías y dimensiones medioambientales sociales que lo hace completamente distinto que otros mercados.
Por eso nos debe preocupar la seguridad. Y este concepto ha cambiado también. Por ejemplo, a veces, quizás 20 años atrás, algunas dimensiones o algunos parámetros no se incluían en este concepto. Por ejemplo, en los 90, la dimensión medioambiental social no estaban incluidas en este concepto y hoy tenemos que incluirla. Y también desde la orientación y ya que el sector ha cambiado, los nuevos conceptos están comenzando a aparecer. Por ejemplo, ciberseguridad también. Por ejemplo, la descentralización de energía trajo nuevos conceptos. Y por mucho tiempo, y también cuando pensamos en seguridad, siempre pensamos por el lado de la oferta. Pero hoy las cosas han cambiado. Tenemos que considerar la seguridad y también tomar en cuenta el lado de la demanda. Y bajo este concepto, lo que es muy importante en seguridad energética, siempre me gusta la frase de Winston Churchill, que la seguridad energética está en la variedad y solamente en la variedad. Y es válido porque por la falta de diversificación, históricamente, la economía siempre paga un precio. Hoy, la sobredependencia de gas natural de Rusia por el lado de Europa, y ahora Europa está pagando el precio. En Europa tuvimos en ciertos periodos de la historia, teníamos una dependencia de 35% de gas argentino, también pagamos el precio. No solo fuentes convencionales, es interesante que fuentes renovables también pagan el precio. Por ejemplo, una gran parte del sistema ha sido dependiente de energía eólica. El caso de Texas también, que también sufrió por casos renovables. Ahora, bajo este concepto, lo importante es cómo podemos diversificar nuestra matriz y considerando estos distintos tipos de riesgos. Tenemos riesgo regulatorio, medioambiental, etcétera. Este concepto es importante porque si uno quiere tener seguridad energética, tenemos que ver cómo distribuimos los distintos tipos de riesgos. Así que lo que estoy pensando ahora, o cuál va a ser el rol de la perspectiva de gas natural en Chile en cuanto a seguridad, tengo 3 mensajes. Uno de ellos es, hoy tenemos expansión rápida de fuentes renovables en Chile. Hoy, ¿cómo podemos acomodar estos recursos? Bien, esa es la pregunta. Recibimos mucha inversión aquí, pero ahora la pregunta principal es cómo distribuirlo. Va a depender de muchas tecnologías que permitan esto, por ejemplo, almacenaje o hidrógeno, etcétera. Desafortunadamente, todos ellos están por sobre la mesa, pero por mientras tanto, están en una etapa de desarrollo. Por lo tanto, creo que gas natural puede jugar un rol importante en Chile y en el mercado, especialmente el rol que jugamos para la salida de carbón. ¿Cómo vamos a compensar
la capacidad, cómo vamos a compensar la falta de 4.500 megawatts de capacidad que hoy existe en carbón y hay que compensarlo casi 25.000 megawatts con capacidad renovables. Así que lo importante es que cómo acomodamos esta gran cantidad de capacidad renovable en el sistema. Hay muchas opciones que existen, pero en el sector gas creo que puede jugar un rol en Chile. Segundo punto, plantas de gas pueden jugar un rol estratégico, especialmente en el mercado de capacidad, porque mientras hablamos de una dimensión técnica y seguridad energética, gas ha demostrado esto y puede entregar estabilidad y confiabilidad al sistema. Y un tercer punto sería la experiencia de gas puede ayudar al desarrollo de la economía del hidrógeno verde, porque tenemos la experiencia en gas y esto puede ayudar al desarrollo del hidrógeno verde en el futuro. Eso en cuanto a mi presentación, intenté ser breve, pero ahora estaré feliz de contestar sus preguntas. Esto es una vista muy general. Podríamos pasar semanas para hablar sobre estos temas, pero ahora estaré más que feliz que hablar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Shab, por tu presentación. Una pequeña pregunta. No tenemos mucho tiempo ya, pero no quería dejarlo de lado. Hablaste sobre la estabilidad y la dependencia del sistema y cómo el gas natural complementa con nuestro sistema. ¿Qué efecto puedes pensar que puede esperarse de la crisis de gas actual para la seguridad energética en Chile? La verdad, esta crisis, porque el mercado de gas es distinto de otros mercados. Hoy y después del corte de gas de Argentina, y aún recibimos gas de Argentina en alguna proporción. A veces tiene implicancias en seguridad porque vemos competencia real en el mercado GNL, porque obviamente está muy competitivo. Hoy es un gran mercado, como mis colegas han dicho en Europa, y obviamente va a impactar. ¿Qué esperamos entonces? Si esta crisis continúa, obviamente Chile va a ser afectado en su mercado GNL. Gracias, Chab. Antes de pasar a la última ronda de preguntas, me encantaría darle la palabra a Daniel Olivares. Como le comenté, Daniel es director ejecutivo de Centra, que es el Centro de Transición Energética Daniel is de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes están organizando este webinar en conjunto con la Asociación de Gas Natural. Daniel, por favor. Gracias, Patricia. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, quería agradecer nuevamente a nuestros speakers de hoy, Alex, Didier y Shah, por las excelentes presentaciones. Y a ti, Patricia, por la moderación. Muchas gracias. Quería comentar que desde el Centro de Transición Energética de la Universidad Adolfo Ibáñez estamos incesantemente trabajando desde nuestra creación a comienzos de año por aportar en la transición energética segura, eficiente y socialmente justa para Chile.
Y para esto nos ocupamos de avanzar en soluciones a los desafíos tecnológicos, económicos y regulatorios que se presentan continuamente y van apareciendo a medida que avanzamos en el proceso, realizando investigación de punta con nuestros académicos, transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad, pero también, como en esta ocasión, fomentando la discusión abierta en el sector eléctrico. Desde este punto de vista, creemos que una transición segura, eficiente y justa requiere una mirada sin sesgos sobre el rol de cada tecnología que cada tecnología debe cumplir en este proceso. Y en este contexto, como Centra, estamos comprometidos con el fomento de la discusión rigurosa, de base científica, que ayude a nuestro país a contrastar miradas, a unar criterios y superar exitosamente el desafío de la transición en colaboración con los sectores públicos y privados. Y este evento es muestra de dicho compromiso y agradecemos ya a AGN, en particular a Carlos Cortés, por haberse acercado a nosotros para abrir este importante espacio de discusión. Así que sin más que agregar, espero que hayan disfrutado las presentaciones y ahora que pasemos a una interesante discusión. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, también me agradezco las presentaciones, en verdad todas muy claras, todas muy precisas, las ideas concisas que necesitábamos levantar en este webinar internacional. Quiero pasar a una última ronda de preguntas. Alex, tomando, ¿no es cierto?, la crisis geopolítica en Europa, I have an additional question for you. Tengo una pregunta adicional. ¿Cuáles son las posibilidades de que Rusia venda gas fuera de Europa, ahora y a largo plazo? Muy limitadas. La mayoría de las exportaciones de gas de Rusia eran en Europa. Era para el Reino Unido, para Turquía también. Entonces, las exportaciones a Turquía es muy probable que continúen, pero las exportaciones a Europa, si es que continúan, en cualquier caso van a ser a un nivel mucho menor. Y nosotros vemos que los proyectos que existen y que conectan el gas, como por ejemplo en Siberia, van solo al mercado europeo, no van a ningún otro lado. Ninguno de los otros proyectos. Tenemos uno que va a China, pero la verdad es que no está conectado al campo que va a entregar suministro a Europa. Si Rusia quiere exportar a otros lugares, tiene que crear nueva infraestructura. Y para darle un sentido de la escala, creo que lo de Siberia son alrededor de 30 millones de metros cúbicos al año. Y nosotros sabemos que ahora lo que se necesita es muchísimo más, pero la capacidad que tiene la infraestructura es mucho menor. Y esto nos indica también de que si no van a crear más tuberías, y esto es un muy costoso proyecto, el de Siberia a China, por ejemplo, es poder aumentar las exportaciones de GNL, pero tendrían que aumentar su capacidad. Y esto también afecta el acceso a la tecnología de gas licuado debido a las sanciones. Tienen que asegurarse que toda la tecnología que utilicen sea de producción rusa. Y no sé qué tanto va a ser el impacto que esto tenga, pero creo que va a tener un impacto al menos. Y la tragedia de esta situación es que nosotros tuvimos un tipo simbiótico impresionante de relación en que Europa proporcionaba en base a demanda y pagaba también muy buen dinero por suministro de gas para venderlo en Europa en vez de venderlo en su propio mercado en Rusia. Y a la vez, Europa también podía acceder a un suministro de menor precio. Y esto, por supuesto, está afectando el suministro debido a las acciones del presidente Putin, y esto en este momento está prácticamente destruido. Y esto es sin hablar, por supuesto, de la tragedia humana en Europa, sino que también de la económica. Gracias, Alex, por la respuesta. Didier, también tengo una respuesta adicional. Carlos Cortés hizo esta pregunta. ¿Y qué está haciendo Europa para desarrollar la gran inversión que requiere desarrollar el GNL en el mercado privado y también poder subsidiar lo que está sucediendo con el gas ruso, particularmente pensando en la transición energética? ¿Tenemos los incentivos correctos
para hacer que las empresas participen de esta inversión a largo plazo? Bueno, hay que separar dos cosas. La inversión que se debe realizar en Europa en forma de la capacidad y tuberías de importe de GNL, y eso está pasando. Creo que actualmente hay más de 10 proyectos actualmente en progreso para poder crear terminales de gasificación térmica. Están en Francia, en Holanda, hay 5 o 6 en Alemania, hay uno en Estonia, hay una en Eslovenia, y así sucesivamente. Y además de esto, existen proyectos para aumentar la capacidad en terminales de GNL o para crear también terminales a largo plazo. En términos de las tuberías, hay algunos proyectos dentro de Europa o también para generar un movimiento posible, que hasta el momento no ha sido posible. Solo para tomar un ejemplo, ha sido imposible hasta el mes pasado enviar gas de Francia a Alemania. Todo estaba planificado de Alemania a Francia, pero no hacerlo al revés. Así que los operadores del sistema de transición están trabajando muy duro y ahora sí podemos enviar el gas de vuelta de Francia a Alemania. Y dentro de Europa esto está pasando. El problema es que lo que no está pasando actualmente es que las entidades europeas están firmando contratos a largo plazo con los productores en otros lugares. No lo están haciendo para poder asegurar el suministro de GNL o del gas de estas tuberías para reemplazar el suministro ruso, al menos en cierta medida, dentro de los próximos 4 o 5 años. Y esto no está pasando y es muy preocupante, y hay diferentes razones del por qué. Una de estas es que la Unión Europea está entregando señales contradictorias, algunas de ellas diciendo no necesitamos más gas, otros dicen sí necesitamos más gas hasta el 2030. Entonces, estamos todos perdidos, no hay seguridad de la demanda. ¿Y cómo entonces podrían firmar contratos para nuevo gas para Europa en los próximos 20 años si algunas personas de la Comisión dicen no necesitamos más gas en el 2030? Ningún gas nuevo, por lo menos. Entonces, para ilustrar esta contradicción, actualmente lo hace muy difícil para los bancos privados europeos, debido a este compromiso, poder financiar estos nuevos proyectos de gas. Vamos a Estados Unidos, por ejemplo, o a otros países y decimos, ok, nos gustaría su gas en un contrato de 20 años y nos encantaría que inviertan, pero nuestros bancos no están considerando prestarles dinero porque nosotros consideramos que el gas es sucio y no deberíamos invertir en esto. Hay una contradicción aquí que tenemos que resolver para ser capaces de asegurar el suministro a largo plazo que necesitamos, y estamos trabajando en eso. Ahora la Comisión también está trabajando en la adquisición de esto, pero esto simplemente muestra que la Comisión se está dando cuenta de que tenemos que entregar una señal de que queremos, como europeos, comprar más gas y que necesitamos ayuda. Pero sí estamos tratando de alejarnos de esta contradicción. Por un lado, estamos invirtiendo en Europa para ser capaces de darle la bienvenida a más GNL y más gas de tubería, pero al mismo tiempo no estamos comprando este nuevo gas para poder complementar el suministro que se pierde. Y si vemos el contrato que se firmó el 2021 y 2022 para GNL, la mayoría fue asignado por China y no en Europa, lo que es preocupante. Sí, definitivamente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es una contradicción que se tiene que resolver en corto plazo, porque si no, no vamos a poder hacer la transición y tener que volver a los medios tradicionales, y no queremos volver a eso. La demanda se sigue destruyendo y las entidades tienen que discutir una meta a largo plazo para lograr la transición energética.
Sharia, una pregunta para ti. Hablamos acerca de la seguridad energética en Chile, pero quiero poner el foco en qué crees tú son los principales desafíos que Chile va a enfrentar en los siguientes años en relación a esta transición energética y la seguridad de este misma. Patricia, gracias por la pregunta. Y creo que este es un país que tiene diferentes desafíos. Hay diferentes escenarios también que son muy diferentes en relación a Europa. Y no sé si eso es una fortuna o no, pero hay diferentes escenarios. El que tenemos nosotros es una cantidad excesiva de entradas renovables y uno de los desafíos claves que tenemos es trabajar en este tema. Nosotros tenemos que determinar los incentivos apropiados para poder acomodar esta transición de energía renovable o también atraer más energía renovable, diferentes fuentes. Ese es uno de los desafíos claves que tenemos. Y también tenemos que ver la entrada de nuevos tipos de energía que llegan al mercado. Tenemos que ver cómo los vamos a regular y cómo vamos a diseñar el mercado para poder trabajar de manera eficiente con estas tecnologías que se van desarrollando. Otros de los desafíos también es cómo estas energías renovables también son intermitentes y van cambiando en términos de las variables, y hay muchos desafíos técnicos, y estos obviamente algunas veces requieren diversificación, y eso es una de las cosas importantes. Hay que diversificar las fuentes de energía para poder enfrentar estos desafíos técnicos. Estos son algunos de los importantes desafíos que enfrentamos en Chile en términos de la seguridad energética. Muchas gracias, Shariar. Que se han mantenido conectados con nosotros en este webinar internacional. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Didier, muchas gracias, Cha, por sus presentaciones. Insisto, todo preciso, todo muy conciso, de manera de levantar cuáles son los desafíos que va a enfrentar la transición energética, no solo en Chile, sino en el mundo. Solo unas palabras finales. La situación particular global la tenemos todos súper clara. Ya, posterior COVID y la actual guerra en Ucrania ha puesto cuesta arriba todo el camino, ¿no es cierto?, que se ha avanzado para los efectos de la transición energética y alcanzar la gran deseada, ¿no es cierto?, descarbonización que los distintos países del mundo han adoptado como metas para el 2050. El mundo necesita energía, eso lo tenemos clarísimo. Necesita energía, necesita infraestructura, de manera de dejar atrás los combustibles más contaminantes, ¿no es cierto?, y que estos sean reemplazados íntegramente por el gas natural. Esperamos que el mercado se ajuste pronto y que exista la incertidumbre necesaria para los efectos de que las empresas puedan hacer las inversiones para evitar cualquier falta de suministro a nivel global. Y que los países, ¿no es cierto?, puedan aportar ahora con las decisiones políticas y regulatorias de manera de permitir estas inversiones y esta certeza que nosotros requerimos para los efectos de contar con energía segura y limpia lo antes posible. Desde ya quiero agradecerles desde GNL Chile, ¿no es cierto?, la invitación a AGN y a Centra para moderar este panel, y nuevamente agradezco a todos los participantes. Muchas gracias por su participación hoy, ha sido un gusto y los vemos en otra oportunidad.